revolucionarios y de organización de los pueblos de Hispanoamérica. Contribuyó a emancipar su país natal y, como todos los hombres de su tiempo nacidos en tierras de Indias, un poco también de los demás países del continente. Si bien estimó necesaria la emancipación política, ¿no?, creyó que los vínculos de la raza debían mantenerse, pues el hombre se haya ligado a sus antepasados por la sangre, el idioma, las costumbres, la religión, y todo cuanto sea abjurar de estos lazos o pretender reformarlos es un ataque contra la vitalidad de los pueblos, que en ella tienen su mejor agente de renovación. El idioma, que es el vínculo más poderoso entre los pueblos, mereció de Bello un estudio riguroso y profundo, ¿no? Fijóle nuevas normas con su gramática, la que sigue sirviendo de guía a cuantos quieren conocer los secretos del habla y sus intrincadas leyes, ¿no? Entonces, estos son datos complementarios que hemos querido compartir con ustedes para que vean la gran importancia que tuvo Andrés Bello en esta época en que lo más importante quizás no era hacer literatura, lo más importante era organizar al país. Bueno, Andrés Bello hizo las dos cosas, contribuyó a la organización de Chile en todos los aspectos, pero a la vez también hizo su contribución literaria. En esta antología que ustedes van a tener completa ahora, hacemos una referencia a algunos textos, entre ellos hemos transcrito también aquí un fragmento de la Silva, la agricultura de la zona tórrida, ¿no?, que no vamos a leer ahora, leeremos en todo caso en la próxima clase en forma más detallada, tomando en cuenta que para ya esa ocasión ustedes tendrán la antología completa, pero sí es importante desde ahora saber que Silva, la agricultura de la zona tórrida, publicada en Londres, nada menos, ¿no?, fue un poema de Andrés Bello que dio luego idea a muchos escritores posteriores a escribir obras literarias dedicadas a ensalzar la naturaleza americana, que bien la merece, ¿no?, bien las merece. Entonces ahí está la agricultura de la zona tórrida. Luego tenemos también este texto, sí podemos leer, no la agricultura de la zona tórrida, pero sí este otro texto que aparece aquí, ¿no? Hay un texto hay un texto que sí vamos a leer, donde vemos la prosa de Andrés Bello. Es decir, Andrés Bello manejaba el verso y la prosa. En materia de verso manejaba las formas poéticas más famosas de la época, que eran la oda o la silva, y en la prosa, pues sin duda por el gran proceso formativo que él había realizado en Inglaterra principalmente, escribió este texto que está tomado de uno de los opúsculos, de una de las obras pequeñas de Andrés Bello. Por eso es un texto no tan extenso, y que sí lo vamos a leer para poder apreciar también esta faceta de la obra de Andrés Bello, ¿no? Este texto, sí,
dice lo siguiente. Hay que ubicar un poquito el texto para que ustedes puedan comprenderlo. En realidad lo que está haciendo aquí en este texto Andrés Bello es una suerte de crítica literaria. Hace una crítica a los autores nuevos, a los autores que están surgiendo, ¿no? Y por esa razón es que se expresa en estos términos, en términos de crítica, en términos de evaluación de lo que se está haciendo por aquellos años en que él era parte ya de la institución literaria chilena. Incluso se señala que tuvo polémicas, ¿no? Polémicas muy encendidas con algunos escritores argentinos, principalmente, si no me equivoco, con nada menos que con Domingo Faustino Sarmiento. Esas polémicas son célebres. Lamentablemente en los textos que hemos consultado no se hace referencia a esas polémicas, pero eran polémicas alrededor de cómo usar el idioma. Entonces, claro, la posición de Bello era la posición conservadora. Él decía, hay que usar el castellano tal como se utiliza en España, porque el idioma español viene de ese país y por tanto las normas, diríamos, vienen también de allí. En cambio, la posición de Sarmiento era la contraria, decía, no, es verdad que el español viene de España, pero ya en América el español ha sufrido cambios, hemos aportado nuevas palabras, hemos modificado, hemos enriquecido ese idioma y por tanto debemos hablar un español que no necesariamente se parezca al español de la península, sino un español que esté enriquecido por la realidad americana, un español que sea diferente, pero que no nos impida al mismo tiempo, no nos impida comprendernos con los españoles, ¿no? Y creo que en la práctica, diríamos, ambas posiciones se han dado la mano, porque sin duda nosotros hablamos español, nos guiamos por las normas del español general, hay una institución que se preocupa por cuidar nuestro idioma, ¿no? Pero por otra parte, diríamos, cada país tiene una forma determinada, adaptada al castellano a sus necesidades, ¿no? Entonces se han conciliado las dos cosas, y esto ha hecho posible que una enorme cantidad de hablantes que hablan el español nos podamos entender de manera fluida, ¿no? Esto es una experiencia que ustedes también la van a vivir si es que no la han vivido, pero cuando uno va, por ejemplo, va a Argentina, va a Uruguay, o va a México, o va a Colombia, o va a Ecuador, o va a Venezuela, ¿no? O va a México, que es un país más lejano, o va a España también, no tiene uno problemas idiomáticos. ¿Por qué? Porque el idioma es el mismo, la entonación puede ser un poco diferente, pero yo no necesito de aprender esos idiomas, no necesito aprender porque precisamente, diríamos, ese idioma es el mismo que trajeron los conquistadores y ha ido evolucionando. Es verdad que hay un diccionario general de la lengua que además es editado por todas las academias de nuestro continente, y además hay un llamado diccionario de americanismos, donde se recogen todas aquellas palabras que pueden tener validez en un determinado país y no en otro. Eso también ocurre en la propia España, ¿no? En la propia España también habrá seguramente términos que tienen una vigencia en un cierto lugar y no en otro, pero eso no impide que a su vez en España, donde hay varios idiomas, ¿no? El catalán,
por cada zona, el castellano, el idioma de Valencia, etc. A pesar de esas, diferentes variedades que hay en España, sin embargo, ellos pueden entenderse entre sí, ¿no? Además, en la formación que tienen ellos, están obligados a hablar el castellano, ¿no? De manera que algún español que se encuentre con ustedes, que es catalán, por ejemplo, no tendrá ni mayor problema en hablar también en catalán con ustedes, o si no en catalán, en español, porque ustedes no hablan catalán. En cambio, él sí, y por ser español, ha sido educado en la lengua de su región, de su región catalana, pero a su vez, y por razones comprensibles, también ha sido educado en el español, y no solo en el español. Recuerden que además que los europeos, quizá de una manera más extendida que nosotros, los españoles hablan inglés, hablan francés, hablan alemán, porque cada país tiene su propio idioma, ¿no? En cambio nosotros, desde ese punto de vista, tenemos la gran ventaja que gracias a la acción de la conquista, gracias a que los conquistadores españoles se apropiaron de nuestros países, gracias a ese hecho negativo, sin embargo, al mismo tiempo, dejaron un solo idioma, además ciertamente de las lenguas aborígenes que siguen existiendo y que en el caso, por ejemplo, de Perú, en el caso de Bolivia, en el caso de Ecuador, en el caso de otros países también, digamos, se habla el español es la lengua más importante, pero al mismo tiempo hay otras lenguas. En el caso peruano tiene usted el quechua, tiene el caso de la aymara, las lenguas amazónicas. Ahora, el caso ideal es el de Paraguay, ¿no? Paraguay sí es un caso ideal porque Paraguay sí es un país bilingüe, un país donde todos hablan el español, pero también todos hablan el guaraní. Eso hubiera sido lo ideal realmente también entre nosotros, ¿no? Que habláramos el quechua, que habláramos español, que es el que hablamos, pero nos hubiera enriquecido saber por lo menos un idioma más, ¿no? Y especialmente quienes estudian literatura se dan cuenta que existiendo una literatura quechua, sí es importante conocer también este idioma, ¿no? Cada idioma es una ventana al mundo. Entonces es una pena que por razones de las políticas lingüísticas o de la discriminación que han sufrido muchos idiomas aborígenes de nuestros países, no se haya fomentado la enseñanza del quechua, que incluso los quechuahablantes no tengan una buena educación bilingüe y por eso no aprendan convenientemente el español, y por esa razón también hay una suerte de discriminación. No lo podemos negar. El Perú es un país donde hay una serie de discriminaciones y eso es consecuencia de esta política que impusieron los españoles de generalizar el uso de la lengua española y de prácticamente desaparecer o limitar el uso del quechua, de la aymara o de las lenguas amazónicas solamente a aquellas zonas donde había una población que hablaba mayoritariamente el quechua, el aymara. Entonces de ahí nunca pudieron extirpar esas lenguas, y la prueba es que hasta hoy la zona sur del país es una zona donde un gran número de hablantes sigue hablando el quechua, sigue hablando el aymara, y son lenguas que además tienen su propia literatura, tienen su propia producción literaria, ¿no? Lamentablemente, en cambio, en la zona de la costa, los idiomas aborígenes que se hablaban en la costa desaparecieron por la expansión del castellano, y en toda la costa no se habla el quechua. En cambio, en ciertas zonas del norte del país,
por ejemplo, entiendo que en ciertas zonas de Cajamarca sí se habla el quechua, ¿no? Bien, vamos a leer este texto de Bello y le ruego seguirlo con atención porque, repito, es un texto que se refiere principalmente a los jóvenes literatos de aquella época, es decir, de hace 200 años, pero a la vez también es un elogio a la poesía, un género al que Andrés Bello le daba bastante importancia, bastante aprecio, como que muchas de las importantes obras de la literatura hispanoamericana están escritas precisamente no en latín, que él dominaba el latín, y no están escritas en ese idioma español que él estudió a fondo y que incluso llegó a escribir una gramática española que se usa hasta hoy. Fíjese, esa gramática escrita hace más de 200 años, la gramática del español de Andrés Bello, es una reliquia, ¿no? Pero es una obra escrita con tal rigor científico que aún ahora es materia de consulta. Vamos a ver qué nos dice Andrés Bello en este texto que se llama Cultivo de la Poesía. Dice así, en un tono un poco lírico, ¿no? Bello es un autor un poco serio, pero acá yo creo que es más lírico, es más fluido. Dice lo siguiente: y pudiera yo, señores, dejar de eludir, aunque de paso, en esta rápida reseña, a la más hechicera de las vocaciones literarias, al aroma de la literatura, al capitel corintio, por decirlo así, de la sociedad culta. Es decir, en este artículo él parece que está haciendo una evaluación de toda la literatura chilena. Y lo primero que se pregunta es decir, ¿y pudiera yo, señores, dejar de eludir, aunque de paso en esta rápida reseña, a la más hechicera de las vocaciones literarias, al aroma de la literatura, al capital corintio, por decirlo así, de la sociedad culta? Pudiera sobre todo dejar de aludir a la excitación instantánea que ha hecho aparecer sobre nuestro horizonte esa constelación de jóvenes ingenios que cultivan con tanto ardor la poesía. Lo diré con ingenuidad: hay incorrección en sus versos, hay cosas que una razón castigada y severa condena, pero la corrección es la obra del estudio y de los años. ¿Quién pudo esperarla de los que en un momento de exaltación poética y patriótica a un tiempo se lanzaron a esa nueva arena, resueltos a probar que en las almas chilenas arde también el fuego divino, de que por una preocupación injusta se las había creído privadas? Muestras brillantes y no limitadas al sexo que entre nosotros ha cultivado hasta ahora casi exclusivamente las letras, la habían refutado ya. Ellos la han desmentido de nuevo. Yo no sé si una predisposición parcial hacia los ensayos de las inteligencias juveniles extravía mi juicio. Digo lo que siento. Hallo en estas obras destellos incontestables del verdadero talento, y aún con relación a algunas de ellas pudiera decir del verdadero genio poético. Hallo en algunas de estas obras una imaginación original y rica, expresiones felizmente atrevidas, y lo que parece que solo pudo dar un largo ejercicio, una versificación armoniosa y fluida, que busca de propósito las dificultades para luchar con ellas y sale airosa de esta arraigada prueba. La universidad, alentando a nuestros jóvenes poetas
les dirá tal vez: si queréis que vuestro nombre no se quede encarcelado entre la cordillera de los Andes y la mar del sur, recinto demasiado estrecho para las aspiraciones generosas del talento, si queréis que os lea la posteridad, haced buenos estudios, principiando por el de la lengua nativa. Haced más, tratad asuntos dignos de vuestra patria y de la posteridad. Dejad los tonos muelles de la lira de Anacreonte y de Safo. La poesía del siglo XIX tiene una misión más alta: que los grandes intereses de la humanidad os inspiren. Palpite en vuestras obras el sentimiento, moral. Dígase cada uno de vosotros al tomar la pluma: sacerdote de las musas, canto para las almas inocentes y puras, ¿no? Y esto lo traduce al latín, dice: musarum sacerdos, virginus puerisque canto. Esta es una frase de Horacio que se traduce como sacerdote de las musas, canto para las almas inocentes y puras. ¿Y cuántos temas grandiosos nos presenta ya vuestra joven república? Celebrad sus grandes días, tejed guirnaldas a sus héroes, consagrad la mortaja de los mártires de la patria. La universidad recordará al mismo tiempo a la juventud aquel consejo de un gran maestro de nuestros días. Es preciso, decía Goethe, que el arte sea la regla de la imaginación y la transforme en poesía. El arte. Al oír esta palabra, aunque tomada de los mismos labios del mismo Goethe, habrá algunos que me coloquen entre los partidarios de las reglas convencionales que usurparon mucho tiempo ese nombre. Protesto solemnemente contra semejante aserción. Y no creo que mis antecedentes lo justifiquen. Y yo no encuentro el arte en los preceptos estériles de la escuela, en las inexorables unidades, en la muralla de bronce entre los diferentes estilos y géneros, en las cadenas con que se ha querido aprisionar al poeta a nombre de Aristóteles y Horacio, y atribuyéndoles a veces lo que jamás pensaron. Pero creo que hay un arte fundado en las relaciones impalpables, etéreas, de la belleza ideal, relaciones delicadas, pero accesibles a la mirada del lince del genio competentemente preparado. Creo que hay un arte que guía a la imaginación en sus más fogosos transportes. Creo que sin ese arte, la fantasía, en vez de encarnar en sus obras el tipo de lo bello, aborta esfinges, creaciones enigmáticas y monstruosas. Esta es mi fe literaria: libertad en todo. Pero yo no veo libertad sino embriaguez licenciosa en las orgías de la imaginación. Vemos pues que en este texto Andrés Bello hace una suerte de crítica de la producción literaria que está surgiendo en Chile, en este nuevo país, y claro, destaca los aspectos positivos de esta nueva producción, a la vez que también, diríamos, indica en qué aspectos le parece que esta producción literaria no es del todo positiva, ¿no? Creo que esa es una función que a él le correspondía señalar, por la larga experiencia, por su gran dominio de las literaturas de aquellos tiempos. Estaba él en condiciones, tenía la autoridad moral para destacar lo bueno y también desde su punto de vista destacar aquello que había que dejar de lado. Lo que él quería eran obras originales, obras que no se dedicaran
a temas banales, a temas sin mayor importancia, sino a temas propios del siglo XIX, que es un siglo de construcción de estas nuevas naciones. En consecuencia, la poesía, o en general el arte, debería trabajar con más ahínco, debería trabajar con más responsabilidad. El arte también es una responsabilidad, ¿no? El arte también es un elemento formativo importante, y en consecuencia deberían los artistas asumir esta responsabilidad con su propio idioma, con sus propios recursos, y de esa manera tener una expresión artística mucho más elaborada, ¿no? Eso es lo que nos dice Andrés Bello en este texto dedicado a la poética, ¿no? Vamos a aprovechar para pasar lista en estos minutos que tenemos, ¿no? Para ver qué alumnos que están matriculados en el curso han asistido a la sesión de hoy. Ya. Bueno, entonces ya hemos pasado lista, mejor dicho, ya se ha pasado lista. No se preocupen las personas que han asistido hoy día, ya su asistencia está registrada en el aula virtual. En todo caso, quisiera ver si hay algunas preguntas o si hay algunos aportes que quieran ustedes realizar acerca de la figura de Andrés Bello, a quien nos hemos referido extensamente, aunque hemos dejado para la sesión siguiente la lectura de su Silva, la agricultura de la zona tórrida, ¿no? Pero no sé si hay alguna pregunta, ya la próxima clase, como hemos tenido esta presencia de alumnas que han llegado un poquito después, entonces ya para la próxima clase sí vamos a señalar una tarea formal en la que participen todos, y de esta manera puedan también ir pues cumpliendo con las evaluaciones, ¿no? Estamos trabajando todavía dentro de la generación libertadora. Hay figuras interesantes. Tenemos la figura de Fernández de Lizardi, que es mexicano, tenemos la figura de José María Heredia, que es cubano, y tenemos la figura de Bartolomé Hidalgo, ¿no? Es decir, por el momento hemos trabajado la figura de Andrés Bello, que es, diríamos, uno de los más ilustres dentro de esta generación. Lo hemos ubicado como una suerte de paradigma de esta generación, pero todos los otros autores a los que nos vamos a referir son también autores importantes en sus respectivos países. Da en todo caso la coincidencia de que Andrés Bello se movió en el ámbito hispanoamericano, estuvo cerca a Simón Bolívar, ¿no? Que finalmente liberó a varios países hispanoamericanos. Luego de ser maestro de Simón Bolívar, fue también colaborador de Simón Bolívar en Londres, ¿no? En esta ciudad donde se conspiraba en favor de la independencia americana. Estuvo en Londres, tuvo una destacadísima estadía en ese país, tanto en el campo